Buenas tardes nuevamente. Gracias por permitirnos hoy llegar nuevamente a sus hogares con una palabra de bendición. Ese es mi anhelo, que la palabra que Dios puso en mi corazón y en mi boca sea ese bálsamo, esa palabra de poder, esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, y me incluyo porque yo también necesito que Dios me hable, que me bendiga, que me transforme. Y yo declaro que ahí en su casa y en mi casa, en este momento donde estamos, sea el Espíritu Santo, el Espíritu de poder que lleve esa palabra trayendo bendición y vida eterna, que venga a cortar con todo aquello que nos ha tenido atrapados tal vez, que venga a romper con toda conexión entre el alma y el espíritu para que al final dé mucho fruto la palabra que Dios enviará hoy a nuestros hogares. En esta oportunidad, el Señor ponía en mi corazón un tema que es acerca del camino. Y me ponía a pensar yo que realmente estamos viendo un tiempo maravilloso. La verdad es que es un tiempo que mucha gente lo esperó, lo profetizó, lo anheló y a nosotros nos tocó vivir. Y es cierto que el mundo está sufriendo, no solo el mundo, hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles, por aflicción, incluso quizá hermanos cercanos que están pasando por estos momentos y podría traer tal vez tristeza, preocupación, angustia a los corazones. Pero cuando pensamos realmente lo que significa esta vida, estamos aquí de paso. Nuestro tiempo aquí en la tierra es muy corto. No sabemos cuántos años nos vaya a tocar vivir acá. No sabemos si el Señor viene pronto. No sabemos si nos va a llevar antes. No sabemos. Pero realmente cuando nos enfocamos a que este no es nuestro lugar final, sino que solo es un paso, solo es un camino que nos va a llevar a un destino eterno, a un destino perfecto, a un lugar mejor, no deberíamos de entristecernos por las cosas que están pasando, no deberíamos de sentir temor ni angustia, sino que más bien aprovechar este sentimiento que hay, ¿verdad?, de preocupación de algunos, como para pararnos y preguntar cómo está nuestro caminar, cómo está nuestro paso en este camino, cuánto hemos avanzado y si vamos o no por el camino correcto. Mire, yo soy mala para los mapas. Si no fuera por Waze, yo me perdería. Yo no sé por qué a veces mi familia me tomaba la confianza de darme un mapa a mí antes de Waze para orientarlos a algún lugar. Y nos pasaba que yo iba llevando el mapa y les iba diciendo por acá, por acá, por acá. Cuando nos dábamos cuenta teníamos como 1 hora o 2 horas de habernos desviado de la ruta y sin saberlo, sino que simplemente el camino se hacía cada vez más largo y no llegábamos al destino. Y al final nos tocaba retornar y perder 1 o 2 horas de viaje. Con mi esposo hacíamos lo mismo. No sé por qué me ponían otra vez a mí a dirigir o a guiar y él sigue confiando en mí, creo yo. Ahora con el Waze es un poco más fácil. Pero nos perdimos varias veces llegando a un lugar al que ya conocíamos. De repente tomamos una curva que no era y paramos en otro lugar. Un día íbamos para Reu y paramos en Tiquizate. Cuando íbamos al pueblo nos dimos cuenta que no era ahí. Entonces, realmente es la intención que el Señor ponía en mi corazón con este tema. Vamos en el camino. Y puede ser que sigamos en el camino correcto. Puede ser que hayamos tomado un atajo, un desvío y nos hayamos extraviado un poquito. Pero estamos a tiempo y como el Señor es bueno y Él habla a tiempo y afuera de tiempo, nos está dando la oportunidad de pararnos y ver si seguimos en el camino directo. Si no hemos tomado algún atajo que nos haga perder, como el cuento de la Caperucita y el Lobo, ¿verdad?, que nos enviaron al camino largo en vez del camino corto, o si nos hemos desviado completamente. Entonces, para empezar, sería bueno que pensáramos que es un camino, ¿verdad? Entendamos que el estadía aquí en la tierra no es nuestro destino final. De nada nos sirve acumular aquí riquezas y trabajar por algo perecedero, algo que se va a quedar aquí, algo que no vamos a poder llevar, sino que nuestra estadía aquí debería ser para prepararnos y caminar en el sendero correcto para llegar lo más rápido posible al lugar donde nos toca llegar. Dice que camino es el lugar por donde se transita para llegar a algún destino. Hablamos de los caminos de la vida para referirnos a todas las opciones posibles que podemos escoger para construir nuestro destino, que de acuerdo a lo que escojamos tendremos diferentes consecuencias. Y aquí quiero poner un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el camino por el cual iban a atravesar les iba a llevar 11 días para llegar a la tierra prometida. Llegaron y cuando estuvieron a punto de entrar, iban en el camino correcto. Dice la palabra que Dios envió espías. Y esos espías trajeron un informe erróneo, equivocado a las personas. Y ese informe hizo que todo el pueblo de Israel, los 12 espías incluidos, no entraran a Canaán, no llegaran a su destino, sino que tuvieron que vagar por
40 años. Y el domingo yo oí una prédica del pastor Willy que decía que Caleb y Josué dieron un buen informe. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, ellos cumplieron con su parte. Sin embargo, aunque estuvieron parados frente a su lugar de destino, no pudieron entrar y tuvieron que regresarse y esperar 40 años más por culpa del pueblo, digámoslo así, como consecuencia. Y se perdieron el entrar a Canaán en ese momento. Al final llegaron, conquistaron, fueron los únicos de todos los que iban que lograron entrar, pero 40 años después. Entonces mi pregunta ahorita sería, ¿será que vamos en el camino correcto? ¿Será que no hay actitudes en nuestra vida o en las de los que nos rodean que están estorbando ese camino, ese destino, esa llegada final? Y otra pregunta más, ¿será que estamos disfrutando el viaje? Porque a veces estamos tan enfocados en llegar a un viaje físico, literal, ¿verdad? Que nos perdemos las bendiciones que hay en el camino. No vemos el paisaje, no aprovechamos y disfrutamos, no paramos y nos tomamos un atolito de elote en el camino, ¿verdad? Y nos perdemos la bendición que podría ser el viaje. Entonces, pensando en esa definición y en todo lo que estamos hablando, me ponía a pensar yo que en nuestra vida, cada decisión que tomamos va marcando la ruta de nuestro caminar. Por ejemplo, si tuvimos la bendición de estudiar y cuando estuvimos en el colegio aprovechamos eso, nos fuimos preparando, nos ayudó a poder entrar a la universidad, si pudimos entrar, escoger una carrera que nos gustaba y ahora podemos trabajar y vivir de eso. Escogimos una pareja con cuál casarnos, escogimos de alguna manera si queríamos tener hijos y cuántos, y en medio de todo tomamos decisiones. No sé si todas ellas las consultamos y las pusimos delante de Dios o no, pero el resultado o el producto de esas decisiones es lo que nos tiene ahora y somos lo que somos y estamos donde estamos. Por la pura misericordia de Dios, sí, también, porque en medio de todo Dios tuvo misericordia de nosotros, pero muchas veces caminamos y actuamos sin siquiera preguntarle a Dios si era su voluntad, si estaba entre sus planes, si era lo correcto. Y yo por experiencia te puedo decir que cuando yo le rendí mis planes a Dios, cuando yo le pregunté acerca de una decisión y lo dejé que de alguna manera Él me guiara o que Él me ayudara a decidir, las decisiones fueron acertadas y correctas. Y yo vi la mano de Dios cerrándome puertas en decisiones que no eran las adecuadas para mí y abriéndome otras en el tiempo preciso cuando eran las necesarias. Pero entonces, para volver nuevamente al tema, Proverbios 14:12 dice, hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, puede ser que muchas de las decisiones que nosotros tomamos, de los caminos que empezamos a actuar o de las formas como nos desenvolvemos en la vida, nos parezcan correctas, pero el final no lo conocemos. El final no sabemos todavía. La palabra camino es la palabra hebrea 1870 que es derek, que significa curso de la vida o modo de acción, calzada, camino, conducta, costumbre, misión, proceder, rumbo, senda, vereda, viaje, forma de ser o conducta. Yo aquí me podría parar un momentito y pensar, cuando dice es una costumbre. Muchas de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida son producto de costumbres que aprendimos, nos enseñaron y de alguna manera nos marcaron, pero no necesariamente son el camino correcto. Cuando vemos la palabra correcta, es la palabra hebrea 3477 que es yashar y significa recto, bien, cómodo, derecho, hombre íntegro, justo, razonable y bueno. Entonces podría ser que a mí en mi hogar, por ejemplo, me enseñaron a caminar de una manera correcta, una manera adecuada, una manera justa, una manera buena. Y yo considero que si camino bien y no le hago mal a nadie y escojo hacerle bien a los que están en mi paso, pues puede ser un camino para llegar a un buen destino. Y sí, definitivamente ese es un camino, pero no es el camino. Hay un solo camino. Y el problema es que podemos tomar varios caminos en la vida, pero solo uno nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Yo me acuerdo que cuando era un poco más joven, yo no tenía una relación cercana a Dios, no conocía a Dios. Yo practicaba, me habían enseñado en una costumbre, en una religión, en una tradición. Y yo la practicaba y la creía y la profesaba conforme me habían enseñado, creyendo yo, de verdad, que yo era buena. Creyendo yo que yo no hacía mal a nadie, creyendo yo que no había ningún problema. El Señor me permitió conocer al que ahora es mi esposo y él estaba en otra religión.
había sido enseñado de manera diferente y creía en cosas diferentes. Entonces, cuando empezamos la relación, nos enamoramos y sí había conflicto de intereses en cuanto a religión, porque teníamos dos caminos diferentes, yo así lo veía. Y yo me acuerdo que por mucho tiempo yo le oré al Señor a la manera como yo lo sabía y le decía, Señor, hay un camino, porque sí había leído en la Biblia que decía que solo había un camino. Y le decía, Señor, muéstrame el camino, pero es este. Esa era mi oración, ¿verdad? Así como una oración de necio, ¿verdad? Muéstrame el camino, pero es este. Y por mucho tiempo oré así y el Señor seguro me escuchó y guardó silencio, hasta que fue preparando mi corazón de alguna manera. Y yo llegué al momento en que le dije, Señor, muéstrame el camino, sea el que tú quieres que sea. Y miren, no pasó ni una semana, cuando literalmente el Señor se me reveló y me mostró la manera como a Él le agrada que le busquemos, que le sirvamos y que le sigamos. No se trata de hablar de religión, pero a mí me enseñaron a buscar a Dios y agradar a Dios de manera religiosa. Y la religión, sea cual sea, no te va a llevar a tu destino final. Te puede enseñar principios y bases, algunas buenas, otras no tanto, pero el único que tiene la verdad es el Espíritu Santo, que te es trasladado por medio de la palabra. Y dice la palabra en Juan 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para empezar, yo tenía ahí un problema. Y era que a mí me habían enseñado en ese lugar, en esa religión, que había muchas maneras de llegar a Dios. Y que habían personas delegadas, porque Dios estaba muy ocupado y no tenía tiempo para escuchar. Y que por esa manera nosotros podíamos llegar a Dios. Ellos le iban a llevar el mensaje. Pero la Biblia es clara cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Entonces, esa palabra me confrontó. Y de alguna manera, de verdad, no se trata de enseñar religión ni predicar una iglesia, sino predicar a Cristo, que es el único camino al Padre. Y nuestro transitar por esta vida debería ser eso, un pararnos y decir, bueno, estoy en el camino correcto. No me sirve de nada aprender leyes, principios, religiones, si no es por Cristo. Y cuando vino Jesús a la tierra, hace más de 2000 años, había una religión imperante que era la religión judía, la que había tenido el contacto directo con Dios porque Dios le hablaba. Dios los había escogido y los había apartado de entre todos los pueblos. Y Dios les hablaba y les revelaba su verdad, sus mandamientos. Que no lo hayan obedecido es otro tema aparte, pero ellos tenían la revelación. Vino Jesús y revolucionó la manera de pensar y la manera como habían sido enseñados cada uno de ellos. Cambió la humanidad a tal punto que separaron el conteo de años que habían y se empezaron a contar antes de Cristo y después de Cristo, haciendo una marca importante en toda la humanidad. Entonces luego se para este hombre y dice, yo soy el camino. Entonces yo creo que es tiempo de que ese Jesús revelado sea hoy revelado a tu vida por el poder del Espíritu Santo, no porque yo te convenza, sino que sea el Espíritu de poder que te revele y te diga, sí, ese camino es Cristo. El único que te puede llevar a la eternidad es Cristo. El único que te puede bendecir con salvación es Cristo. Y si leemos el verso completo, Juan 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Y conoceréis el camino a donde voy. Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces yo me ponía a pensar con este verso. Aquí Jesús está siendo claro al decir que Él se fue. Él tuvo un periodo de camino aquí en la tierra, de transitar aquí en la tierra 33 años. Cumplió su propósito y se fue. Y dijo, me voy a prepararles una morada. Y
y voy a venir por ustedes y vamos a llegar allá. Entonces, Él ya fue, ya está ahí y ya nos está preparando esa morada. Entonces, realmente el que conoce el camino es Él, porque Él es el camino. Y cuando le pregunta a Tomás y le dice, ¿cómo vamos a saber qué camino es si no sabemos ni a dónde vamos? Y yo creo que, aunque nos hayan dicho que vamos a la eternidad, que tenemos un mejor futuro, que tenemos algo preparado para nosotros, nadie de nosotros ha ido. Nadie conoce el camino. Ninguna conoce el camino literalmente como para decir, venite, seguime, yo te voy a llevar. Ninguna entidad religiosa puede decirte, este es el camino, porque nadie ha ido. Nadie ha estado allá, solo Jesús. Y Él dijo, yo soy el camino. Entonces, para empezar, eso nos bota de alguna manera toda tradición que hayamos podido aprender, toda costumbre que nos hayan querido enseñar, porque no conocen el camino, no han estado ahí. Entonces, el único que nos puede enseñar ese camino es Cristo. ¿Y cómo vamos a poder nosotros llegar a ese camino? Cuando dice conocen el camino, esa palabra conocer es la palabra griega 1097, que es ginosco, y significa conocer, saber, reconocer, sentir, tener, entender, llegar al conocimiento, comprender o darse cuenta. Entonces aquí podríamos parar un momentito y pensar, ¿cómo vamos a conocer ese camino? ¿Será que ese conocimiento, y en esa definición de ginoscos que estaba ahí, decía, ese conocimiento no se obtiene por una mera actividad intelectual, sino por la operación del Espíritu Santo, como consecuencia de haber recibido a Cristo? Entonces aquí paremos. Primero dice aquí, según esta explicación, que habría que recibir a Cristo. Y cuando pensamos en recibir a Cristo, muchas veces nos hemos enmarcado, y lo hablábamos en unos martes pasados, que nos enmarcamos a pensar en, bueno, si yo recibo a Cristo me convierto en tal religión. Y aquí nací y aquí morí. He oído muchas palabras de esas. Y no se trata de eso, sino que se trata, como dice aquí, ningún conocimiento nos va a llevar a eso. Va a ser el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, que te va a convencer a ti si has pecado, dice Él, te convencerá de pecado, de castigo o de juicio. Si estás en el lugar equivocado, que sea el Espíritu que te convenza para que tú conozcas a Cristo. ¿Y qué es conocer a Cristo? ¿Qué es aceptar a Cristo? ¿Qué es recibirlo? Hemos oído el término, pero dice Romanos 9:10, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí vemos dos aspectos. Primero, hay que creerlo en el corazón. Y segundo, confesarlo con la boca. Creer en el corazón que la salvación solo puede venir por Cristo. Él es el único camino. Y segundo, confesarlo con nuestra boca, que Él es nuestro Señor. Dice Romanos 10:9, también en esta versión dice, si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvo, porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios restablezca su amistad y la pública confesión de esa palabra para obtener la salvación. Entonces, para llegar a ese final que esperamos, a esa vida eterna que esperamos, a ese futuro donde están preparándonos una morada, necesitamos primero creer, dice aquí, que Dios lo resucitó triunfante de la muerte y que por eso nosotros alcanzamos salvación. Entonces, yo no sé cuántas personas nos están viendo a través de este medio, porque llega a muchísimos lugares, y hasta aquí tú te podrás dar cuenta en tu camino, analizar y parar y decir, bueno, no es religión lo que están hablando, es un camino, el único, y es Cristo. Y yo tal vez no he andado en ese camino. Pues si el Espíritu Santo ya te está tocando, ya te está redarguyendo, yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y te voy a guiar a hacer una oración. Hoy puede ser el día en que tus pasos se encaminen nuevamente al único camino y que me acompañes repitiendo, Señor, yo quiero pedirte que seas tú quien me revele ese camino a la vida eterna. Yo quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo que me convenza en lo más profundo de mi ser cuál es el camino por el que debo andar. Te pido perdón si he fallado.
Te pido perdón si me he desviado. Te pido perdón si mi humanismo, mi mente, mis buenas acciones me han hecho pensar y creer que yo soy bueno. Hoy entiendo que tú eres el camino por el cual obtengo salvación. Hoy entiendo que tu muerte y tu gloriosa resurrección y triunfo sobre la muerte es la que me da vida y vida en abundancia. Hoy te declaro y te invito a que tú seas mi único Señor y Salvador. Y seas tú quien señoree mi vida de ahora en adelante. Que seas tú que guíe mis pasos y que me muestres por el camino que debo andar. Me rindo a ti y me reconozco que he fallado, que he pecado, pero que tu gracia y tu perdón me ha alcanzado hoy. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si hiciste esa oración con nosotros, te vamos a poner un número aquí abajo, un número de WhatsApp, en el cual puedes comunicarte, porque pues ahora todos estamos aislados, pero puedes mandarnos tus inquietudes ahí, puedes mandarnos y contarnos que hiciste la oración de fe, si necesitas que te orientemos en cuanto a más doctrinas, más enseñanza, ahí puedes dejarnos cualquiera de tus inquietudes. Pero sigamos entonces adelante. Al hacer esto, si estabas desviado del camino, empezaste a acercarte a Dios, a conocer de cerca a un Dios vivo, a un Dios real. Ya no solo a caminar aquí como perdidos, ¿verdad? Sino que, perdón la comparación, pero empezaste a caminar con Waze. Y con Waze vas a llegar a tu destino seguro. No valga la publicidad, ¿verdad? Pero conociendo a Cristo y conociendo la verdad, vas a llegar a ese camino seguro. Vas a llegar a ese destino. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Entonces aquí pondríamos un alto para todos aquellos que en algún momento o en este momento o hace unos años le entregamos nuestra vida a Dios y le dijimos, sí Señor, quiero conocerte, quiero caminar en tu camino, quiero obedecerte, quiero llegar a esa vida eterna, quiero llegar a esas moradas que tú has preparado. Y dice, vamos a saber si le hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Entonces aquí valdría la pena parar y decir, ¿conozco los mandamientos de Dios? Si no los conozco, no los voy a poder guardar. ¿Y cómo los voy a conocer? Por medio de la palabra. Por medio de la lectura de la palabra, por medio de las enseñanzas, por medio de las prédicas, podemos ir aprendiendo cada día más qué es lo que le hará a Dios y a procurar cumplirlo. Entonces ese sería un paso, empezar a guardar sus mandamientos. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ahorita sería momento de decir, bueno, yo voy para la vida eterna. Mi paso aquí es temporal. Mi anhelo es llegar a algo mejor y a algo que no se va a acabar rápidamente, sino que es eterno. Nos cuesta un poco entender el concepto de eterno, ¿verdad? Porque ahorita no somos eternos, pero tenemos la promesa de una eternidad. Entonces, para llegar a esa vida eterna, tenemos que conocer al único Dios verdadero. Y es donde podríamos pararnos y decir, bueno, Señor, eres mi único Dios. Solo en ti creo, solo en ti espero, solo a ti te busco, solo a ti te sirvo. Y a Jesucristo, dice, quien ha sido enviado. Entonces, conocer a Jesús y conocer al Padre es el camino que debemos de empezar a procurar caminar y alcanzar. Volviendo al tema base que decía, caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su final son de muerte. ¿Cuáles podrían ser esos caminos que a nuestros ojos son buenos, pero que no sabemos el final hasta que se llegue ahí? Pero si nosotros investigamos un poquito y nos metemos en la escritura, vamos a darnos cuenta que tal vez estábamos caminando por un camino equivocado y es tiempo de pararnos y enderezar nuestros pasos y caminar al único camino, dejar todos esos caminos que nos parecían buenos y encaminarlos al único camino. Dice Isaías 58:13, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos. Entonces, mire, yo le puse a este camino no darle la importancia al tiempo de buscar de Dios. Y pues antes de todo esto nos era un poco más fácil, porque aunque habían cultos toda la semana, todos los días casi, el domingo como que era el día especial para ir a buscar a Dios, ¿verdad? Y nos juntábamos y apartábamos y
la mayoría procurábamos no hacer nada ese día, ni trabajos, ni compromisos, ni nada, porque era el día de ir a buscar a Dios. No quiere decir con esto que no lo buscáramos en la casa, pero Dios determinó un día que nos separáramos del trabajo, que nos separáramos de nuestras cosas para dedicárselo a Él. Entonces, ya siendo cristianos, tal vez con 5, 10, 15, 20 años de caminar en el Evangelio, podría ser que hayáramos tomado un atajo, que nos hayamos desviado un poquito y se nos haya olvidado esto y empezáramos a hacer menguar la importancia del día apartado para Dios. Y tal vez empezaron a ofrecerte trabajo y tenías que trabajar domingo, por ejemplo. Y decías, ahí voy otro día entre semana. Y tal vez sí ibas otro día entre semana o 2 o 3. Pero le quitaste la importancia al día de buscar al Señor. Y ya no era como la delicia. Decir, ay, hoy me toca ir. Hoy me necesito llenar. Hoy es mi día de deleitarme. Hoy es mi día de buscar más de Dios, aunque lo hiciéramos en toda la semana, porque no quiere decir que con el domingo estaba cubierta la semana, no. Pero ahorita que estamos en nuestras casas también y hay palabras todo el día, porque hay servicios lunes en la noche, martes en la tarde, martes en la noche, miércoles a domingo, todo el día, y en cualquier momento puedes buscar en internet una prédica y ponerla. Que no se nos olvide apartar ese día o esa hora o ese momento, pero para ir a buscar tu delicia, tu deleite, en adorarlo, en buscarlo, en separar, en apartar y decir, aunque me estén pidiendo trabajo, aunque esté ocupada, aunque esté en esto, aunque esté, este es mi momento de irme a deleitar. Ese sería el camino que a Dios le agrada, y el apartarnos del camino sería olvidarnos de eso, el hacer a un lado el buscar a Dios, el ya no darle esa importancia, ese deleite, ese placer en buscar su presencia, en oír su palabra, incluso en adorarlo y en la casa. Es un poco más difícil, pero se puede apartar y unirse como familia y adorarle y alabarle y honrarle y buscarle de todo corazón. Isaías 58:3, esta versión dice, respeten el día de descanso y no se ocupen de sus negocios, que ese día sea santo para ustedes y un motivo de alegría, que sea un día dedicado solo a mí. Si respetan ese día, dejando de hacer negocios y de hablar inútilmente. Entonces yo veo aquí también algunas facetas o algunos aspectos que nos pueden desviar a otro camino. Y como hablábamos al principio, ¿verdad? Quitarle la importancia a un día de buscar a Dios con delicia, con anhelo, con alegría, con placer. Eso sería el primer, digamos, que nos empieza a desviar. El que ya no apartamos ese tiempo para adorarlo. Tal vez ya lo hacemos como costumbre, el solo poner la prédica y nos sentamos y oímos. Pero no el decir, hoy es un tiempo para adorarlo, hoy es un tiempo para buscarlo, hoy es un tiempo para deleitarnos. Mire, yo no sé qué le encanta a usted, pero si a mí me da un helado, yo me lo disfruto, yo me lo saboreo, si me da mi galón me lo como, tenga por seguro, así que mejor por poquitos. Pero yo realmente encuentro delicia en eso, en lo espiritual. Así debería de ser ese día de apartar y deleitarnos, gozarnos, disfrutarnos ese momento de buscar a Dios, de anhelar su presencia, de clamarle para que nos toque, para que nos visite, para que nos hable, ahí en la casa. Ahorita no hay iglesias, ahí en la casa, en la intimidad. Por algo el Señor nos apartó a las casas, para que nos probara de alguna manera si estamos caminando en su camino o nos hemos desviado un poquito. Y esta versión en la última parte decía dejar de hablar inútilmente. Miren, yo me ponía a pensar cuántas cosas inútiles salen de nuestra boca. ¿Cuánto tiempo pasamos hablando trivialidades, hablando tonterías, perdone, hablando cosas que no son o que no importan? Y hay un verso también que dice la Biblia, si apartas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, si logramos separar las cosas preciosas de las cosas viles, las cosas vanas, las cosas que no valen, las cosas que no importan, y las sacamos de nuestro hablar, vamos a ser como la boca de Dios. Vamos a estar en el camino que a Dios le agrada. Vamos a caminar seguros hacia nuestro destino, sin atajos. Vamos a la segunda parte porque el tiempo nos está avanzando. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo le puse a esto dejar de darle honra y gratitud a Dios. Entonces, mire, ¿cuándo se le deja de honrar a Dios? Cuando empezamos a dejar de ver su mano poderosa actuando en nuestras vidas. Hablábamos con mi esposo y en este tiempo de difícil para muchos, de escasez para otros, de prueba, todos a diferente nivel, Dios nos ha bendecido con muchas cosas maravillosas y no nos damos cuenta. Y al no darnos cuenta, no le damos gracias. Y al no darle gracias, no lo estamos honrando. Pero el decir, Señor, amanecí sano en mi casa, estamos completos. Y 2 meses y pico después de este tiempo, no he dejado de comer. No he dejado de darme mis gustitos a veces, tal vez. O no he dejado de... No me has abandonado. He tenido trabajo y tal vez algunos han perdido su trabajo, pero han tenido la provisión de Dios. Han tenido el cuidado de Dios. Han tenido visita de personas que enviadas por Dios han llegado a tu casa a darle una provisión o te ha llegado de manera sobrenatural. Entonces es tiempo de que nos paremos y digamos, Señor, si me he desviado de tu camino, si he dejado de darte gracias, si he dejado de honrarte, ahora es mi tiempo de romper con ese humanismo también en que yo creo que todo lo que hago lo hago por mis fuerzas, por mis medios, por mis recursos y he dejado de depender de ti y no me he dado cuenta que eres tú el que hace milagros, maravillas y prodigios en mi vida. Y que te pares nuevamente y retomes ese camino y que en cada pequeño detalle podamos ser agradecidos y darle la gloria y la honra a Dios. Primera de Reyes 16:26 dice, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en los pecados con los que hizo pecar a Israel, provocando al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Entonces yo le puse a este camino la idolatría. Y muchas veces, volviendo a mi pasado de alguna manera, la forma como me enseñaron a mí de caminar y el camino que me enseñaron a mí, que fueron los que mis padres aprendieron y sus abuelos aprendieron y sus tatarabuelos aprendieron, era un camino de idolatría. Y se nos enseñó que de esa manera se buscaba a Dios y se agradaba a Dios. Y hoy en el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo que sea Él quien te revele si en tu vida has sido enseñado con idolatría. No es tu culpa, no es culpa de tus papás, no es culpa de tus abuelos, es la forma como les enseñaron. Pero es tiempo de que la verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es tiempo de que al decidirte tomar el camino correcto, la verdad te alumbre y te resplandezca y encuentres la vida y la vida en abundancia. Y si ha habido idolatría en tu familia, en tu casa, en tu hogar, la saques de una vez en el nombre de Jesús. Y se puede referir a idolatría real, de imágenes, de santos que se nos había enseñado que podemos llegar y pedirles porque ellos le llevan el mensaje a Dios. Uno es el camino y es Cristo y nadie llega a Él si no es por Cristo. Entonces hoy, perdón que hoy vine con machete, pero es tiempo de hablar la verdad, es tiempo de predicar un evangelio, es tiempo de predicar libertad, es tiempo de predicar vida, es tiempo de predicar al camino que es Cristo. Entonces, si ha habido idolatría en tu corazón, y aquí decía, el camino en los caminos de su Padre, si estabas en los caminos de tu Padre, hoy se te presenta a ti el camino y está en tus manos decidir si sigues el camino que es Cristo o el camino que aprendieron tus padres y tus abuelos. Y si es así, analiza en tu corazón y que sea el Espíritu que te convenza a tomar el camino que te va a llevar a la vida eterna y a la salvación en el nombre de Jesús. Sigamos porque aquí ya se puso duro el asunto, pero lo que nos interesa es agradar a Dios y lo que nos interesa es transitar en este tiempo, en este camino, en el camino correcto, en el camino que de verdad nos va a llevar a la vida eterna y a la salvación. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Entonces a este le puse yo el camino de los necios. ¿Cómo es un necio? Un necio es el que cree que lo sabe todo. No sé si te has topado a ti con personas en las que no le puedes hablar porque él ya sabe qué va a hacer. Él ya tiene la respuesta. Su camino es el mejor. Su manera de hacer las cosas es el mejor.
su camino para llegar a un lugar es el correcto. Yo a veces me enojaba un poco y me voy a ministrar aquí aprovechando que ahí está mi esposo también, que cuando íbamos en el carro, como yo manejo y él también, uno tiene su camino, uno tiene su ruta, pero él lleva el timón. Y me gustaba decirle por aquí, por allá, porque era mi camino. Hasta que me puse a pensar y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Y a veces el camino que él tomaba, pues llegábamos más rápido y sin tráfico. A veces sí, a veces no. Pero realmente no me puedo poner yo en mi necedad de decir, este es el camino y ahí va a funcionar siempre. No. Eso es en algo pequeño, en algo poco trascendental, pero al empezar a entender y a ceder de alguna manera, que no me lo puedo todo, que no lo sé todo, sino que hay gente más sabia y más experimentada que yo y que otro puede tener la razón, estoy de alguna manera saliendo de algún tipo de necedad. Y el poder decir, mira, ¿qué hacemos? ¿Cuál será la mejor decisión? Y el estar dispuesto a escuchar un consejo. Y primero que todo, al no sentirte que todo lo puedes, es bajarte de la necedad. Segundo, al abrir tu oído y estar dispuesto a pedir un consejo, es irte volviendo más humilde. Y de alguna manera con eso, salirte del camino de la necedad. Entonces, miremos cuáles son las características de un necio. Aquí saqué algunas. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, miren, hay gente que nos hemos topado, pues no vamos a hablar de los ateos o de los, no me acuerdo cómo se llaman los otros que no creen en Dios por la gracia de Dios, ¿verdad? Que no dicen que no creen en Dios, pero no pueden negarlo. No vamos a meter en eso, pero realmente dice el necio, dice en su corazón, no hay Dios. Si uno ve el cielo, si uno ve las maravillas, si uno ve las grandes obras, ¿cómo podemos decir que no hay Dios? No vamos a meter con las teorías de que ellos vienen del mono, yo no, ellos tal vez sí, ¿verdad? Pero no vamos a pelear ahí. El problema sería pensar que no hay Dios. Pero me llamaba la atención aquí porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué pasa con un hijo de Dios? Uno que ya empezó en el camino de Dios, que lo conoce. ¿Será que podía caer en esta actitud de necio y decir no hay Dios? Me van a decir, no, hermano, si ya conoce a Dios, pues tal vez sí. Porque a veces decimos, sí, yo creo en Dios, pero ahorita en lo que Él viene yo voy a actuar de esta manera. Estaba esperando, pero como no me contesta, voy a venir y hacer mi parte. Tipo Saúl, ¿verdad? El profeta le dijo, yo voy a venir y vamos a ofrecer el sacrificio. Y esperó, pero cuando no llegaba, no había terminado el tiempo. Él le dijo, llego en 3 días. Pero como no llegaba, vino él y le ofreció. Entonces puede ser que a veces actuemos así, neciamente, y que Dios nos dio una orden o estamos pidiéndole a Él o estamos diciéndole, Señor, obra tú, yo voy a esperar en ti, pero a los primeros 5 minutos metemos las manos. ¿No podría ser algún tipo de necedad? Y esa necedad nos está apartando a un camino de necios, no al camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces, si en tu vida has encontrado pequeñas, tal vez, actitudes así, es tiempo de decirle, Señor, yo te entrego mi autosuficiencia, mi carácter, mi necedad. La rindo a ti para que seas tú quien me guíe por el camino que debo andar, para que tú me guíes, me aconsejes las decisiones correctas, el camino correcto y lo que a ti te agrada. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, mire, el necio se cree sabio en su propia opinión. Él sabe que eso es correcto. Él sabe que eso es lo que tiene que hacer. Entonces aquí dice, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, ¿cómo no ser necio? ¿Cómo no andar en ese camino de necedad? Pedir consejo. Temer a Dios y apartarse del mal. Dice el avisado, el sabio, ve el mal y se aparta. Entonces, a veces vemos situaciones en nuestra vida que sabemos que nos pueden llevar a pecar. Sin embargo, esperamos hasta el último momento porque nos creemos fuertes y no vamos a caer. Pero dice también la Biblia, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Qué puede ser eso? Digamos, estamos viendo una película. Mire, ahorita la mayoría de televisión, de películas, de series, de lo que usted quiera, tienen, aunque digan para todo público, para 16 años, tienen escenas que no deberían de ver ni siquiera uno de 90. Y tienen escenas fuertes, sexuales, violentas, que no deberíamos de ver, no nos edifican, no nos bendicen. Y estamos viendo el anuncio que dice película para adultos, sin que sea triple de pornografía, sino que dice para adultos, muy bien. Soy adulto, la voy a ver.
y usted está viendo a dónde va, y dice el sabio ve el mal y se aparta, adelántela, quítela, cámbiala, vea otra cosa. Pero no, vamos hasta que nos lleva a pecar, ¿verdad? Entonces, salir del camino de la necedad sería esto: teme a Jehová y apártate del mal. Dice también la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, lo contrario de un necio es un sabio. Entonces, para no caer en el camino de la necedad, busquemos la sabiduría, busquemos el temor de Dios, apartémonos del mal. Mateo 7, 13, 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, hay un camino espacioso que no necesariamente te lleva a la vida eterna. Hay un camino ancho. ¿Cómo sería un camino ancho? Un camino ancho no requiere sacrificio, se camina, se transita libremente, no requiere esfuerzo, tiene comodidades. Pero un camino estrecho, ¿cómo sería? Difícil, hay que esforzarse, hay que incluso tal vez dejar cosas que nos agradan, ¿verdad? Si a usted lo mandan a caminar en un pedacito, usted va a ir tirando todo lo que le pesa. Usted va a irse despojando de todo aquello que le es carga, porque el camino se pone difícil, se pone cuesta arriba. Entonces, para llegar a la vida eterna, necesitamos hacer sacrificios, dejar cosas que tal vez le complacen a nuestra alma, pero no nos edifican ni nos hacen bien a nuestro espíritu, y que al final nos van a apartar de ese camino que nos lleva a la salvación. Entonces debemos de escoger el camino estrecho, no el espacioso, apartarnos de las comodidades. No quiere decir con eso que nos estemos torturando, ¿verdad? Como se acostumbraba antes, ¿verdad? Autoflagelarse y No, el sacrificio Él lo pagó Cristo. En el cuerpo Él pagó todos nuestros pecados. Pero de alguna manera sí nos pide cosas que tal vez nos causan placer, pero que no nos bendice, que no nos edifica, que nos esclavizan incluso y que no nos dejan nada bueno. Y si queremos llegar a ese camino de salvación, de vida eterna, debemos despojarnos de todas esas cosas. Dice Salmo 119, 29, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Entonces, mire, hay un camino de mentira. Y eso es bien delicado porque nos hemos acostumbrado o nos han dicho, ¿verdad?, que hay mentiras blancas, que hay mentiras inofensivas, que cuando llaman para cobrar la tarjeta, decir que no estoy. Es una mentira, mentira, mentira. En el Evangelio las cosas son blancas o negras, frío o caliente. No hay medios tintas, no hay tibios. Entonces, debemos despojarnos de nuestro hablar, de toda mentira, porque ese es un camino que no lleva a la vida eterna. Yo leí en Apocalipsis, vamos a ver, dice Proverbios 12:22 primero, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y Apocalipsis 21:8 dice, mas a los temerosos, los cobardes, dice otra versión, e incrédulos, los que no confían en mí, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, dice. Su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, a un lado pues, tenemos todas esas características, el cobarde, el incrédulo, el abominable, el homicida, el fornicario, el hechicero y los idólatras, que los vemos como un gran pecado de alguna manera. Pero dice a los mentirosos, y la mentira a veces no la metemos en ese rubro de pecado, digamos, o en ese grado de condenación que le pondríamos a los demás, ¿verdad? Pero aquí dice, a los mentirosos, su destino, yo así lo miro, el final de su caminar va a ser en el lago de azufre, con la muerte segunda. Algo tan chiquito como una mentira, algo tan inofensivo como una mentira, como lo hemos querido creer. Pero aquí dice la palabra que no. Entonces debemos de sacar de nuestra boca toda mentira y quitarnos de ese camino de mentira por el cual tal vez hemos transitado. ¿Cómo saber si nuestro camino es el correcto? Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para empezar, si tú le entregaste tu vida a Cristo, ya vas por el buen camino, ya estás en el buen camino.
Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. La Nueva Versión Internacional dice, juzga los motivos. La Nueva Traducción Viviente dice, examina sus intenciones. Y la Biblia textual dice, pesa los espíritus. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a ti a hacer lo que haces? Que te vean, que piensen que eres bueno, que de alguna manera llames la atención, o lo que quieres es agradar a Dios. Por cuestión del tiempo me voy a ir apurando, pero aquí habría un tip entonces. Dios conoce las intenciones y tu camino se va a definir por lo que verdaderamente hay en tu corazón. Dice, de buenas intenciones está, empedrado el infierno, dice algo así, un dicho, ¿verdad? Entonces no se vale con la intención, lo importante es lo que verdaderamente hay en tu corazón. Salmo 25:4 dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Entonces yo creo que si hasta aquí tú te has dado cuenta que tal vez su camino no era el adecuado, el correcto, puedes llegar delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame, yo quiero andar en tus caminos, quiero encontrar tu camino y llegar hasta tu perfecto lugar, a la morada que me tienes preparado. Dios en su misericordia te la va a mostrar. Salmo 50:23 dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y el que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, ahorita creo que es un tiempo de ordenar bien nuestro camino para que encontremos esa salvación, ese final eterno que estamos esperando, esa bendición completa. Pero hoy el Señor está haciendo un alto para que nos paremos y ordenemos bien nuestro caminar. Salmo 86:11 dice, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. El tiempo ya me ha avanzado, así que solo voy a leer los versos. Proverbios 3:6 dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, antes de tomar una decisión, de elegir un camino, pide al Señor que te muestre su voluntad, que tu intención, tu anhelo sea hacer la voluntad de Dios. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Entonces, ¿quién te va a alumbrar el camino? ¿Quién te va a enseñar el camino correcto? La palabra de Dios. Es nuestra tarea tomarla, escudriñarla, para que nos vaya iluminando nuestros pasos y corrigiendo nuestros pasos. Vamos a orar, porque hoy sí se nos pasó un poquito más de la cuenta, pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y este es un tiempo todavía de misericordia, todavía de su gracia y su favor, para que si nos hemos desviado, si no habíamos encontrado el camino, si nos hemos perdido, nos volvamos a Él y enderezcamos nuestros pasos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que tú nos das a tiempo, Señor, suplicándote que nos muestres, Señor, tu camino personal a nuestras vidas, Señor, que nos muestres, Señor, en las áreas en que nos hemos apartado, quizá nos hemos desviado, Señor, y enderezcas nuestros pasos a este camino de verdad, al único camino, Señor, al que nos va a llevar a la vida eterna y a la salvación, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de los hermanos que nos sintonizan, Señor, a través del internet. Bendigo sus vidas, sus hogares, Señor, y te pido que nos guardes en este tiempo, Señor, que nos sigas protegiendo y llenando de tu gracia y tu favor, que tu palabra, Señor, siga iluminando nuestros pasos y que nos guíe, Señor, a esperar tu venida gloriosa, Padre. En el nombre de Jesús, te pedimos también por nuestra Guatemala, Señor, suplicándote que tengas misericordia de nosotros, Señor, así como de los demás países, Padre, para que esta enfermedad pueda ser parada, Padre. En el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti la honra y la gloria, Señor bendito. Los bendigo una vez más, me despido diciéndole que Cristo viene pronto y que debemos estar preparados y listos y gozosos, disfrutando las bendiciones que Él está derramando en cada uno de nuestros hogares. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo martes con la ayuda del Señor. Latir tu corazón.